Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi nombre es Wayne Harris. Ese nombre ahora podría hacer que la gente piense en artículos de periódico, titulares deslumbrantes sobre un hombre que pasó de ser un conserje a un millonario. Pero si me preguntas sobre mis primeros días, te hablaré de una marca de nacimiento. Una mancha grande, fea y de color púrpura rojizo pegada a mi mejilla izquierda. No era solo una marca en mi piel. Era la fuente de todo mi dolor, el desprecio que enfrenté y el viaje que emprendí para demostrar que no era la persona inútil que decían que era. Nací en una familia de clase media acomodada en una ciudad suburbana de Estados Unidos, donde las casas de madera blanca con cercas bajas y céspedes pulcramente recortados bordeaban las calles. Nuestra casa, la de los Harris, estaba en Maple Street, una casa de 2 pisos con un techo de tejas rojas y ventanas que brillaban bajo el sol de la tarde. Mi padre, Robert Harris, era banquero, siempre vestido con trajes impecables, su voz profunda y autoritaria. Mi madre, Ellen, era una mujer de ingenio agudo a la que le encantaba organizar fiestas de té con sus amigas del vecindario. Mi hermano mayor, David, 5 años mayor que yo, era el orgullo de la familia con su expediente académico estelar y una sonrisa tan radiante como el sol. Mi hermana Emily, 2 años menor que David, era hermosa y hábil, siempre elogiada por mi madre por sus bordados y su baile. ¿Y yo? Yo era el más joven, el hijo inesperado y, peor aún, el niño con la marca de nacimiento. El día que nací, la sala de partos no se llenó de la alegría típica de las historias familiares. Escuché a mi madre contar con voz fría que cuando el médico me levantó, la habitación se quedó en silencio. ¿Qué es eso en su cara?, preguntó mi padre, su voz temblando, no de emoción, sino de horror. Mi marca de nacimiento, del tamaño de la mano de un niño, de un color púrpura rojizo como un moretón, se extendía desde mi mejilla hasta mi barbilla. El médico dijo que era solo un defecto inofensivo de la piel, pero para mi familia era como una maldición. Mi madre me miró, sin apresurarse a sostenerme, sino volviéndose hacia mi padre, susurrando: ¿Cómo pudo pasar esto? Él arruinará la imagen de la familia. No recuerdo ese momento, pero las palabras frías y cortantes de mi madre, afiladas como un cuchillo, se grabaron en mi mente mientras crecía. En mis primeros días, no era consciente de mi fealdad. Todo lo que sabía era que mi madre rara vez me sostenía, que mi padre a menudo me miraba con ojos distantes como si yo fuera un artículo defectuoso que debía ser devuelto. David y Emily, los hermanos que pensé que me amarían, fueron los primeros en llamarme con apodos crueles. Cara sucia, se burlaba David, sonriendo con suficiencia mientras yo intentaba alcanzar su juguete. Emily era más sutil, pero no menos cruel. Me miraba, negaba con la cabeza y les decía a sus amigas: ese es mi hermano pequeño, pero no le hagan caso. Es raro, raro. Esa palabra, suave pero afilada, se clavó en mi corazón como una cuchilla. Recuerdo los días sentado en la sala de estar, viendo a la familia reunirse alrededor de la chimenea, riendo y compartiendo historias. Mi padre alborotaba el cabello de David, elogiando su inteligencia. Mi madre abrazaba a Emily, presumiendo el nuevo vestido que había cosido. ¿Y yo? Yo me sentaba en la esquina del sofá, agarrando un viejo oso de peluche, tratando de que nadie viera el anhelo en mis ojos. Quería ser como David, como Emily, amado, notado. Pero cada vez que hablaba, tratando de compartir una historia infantil, mi madre me interrumpía: Wayne, no nos molestes. ¿No ves que estamos hablando? Mi padre ni siquiera me miraba, solo murmuraba: ve a jugar a otro lado, Wayne. Esa gran casa con paredes adornadas con fotos familiares no tenía lugar para mí. En las fotos grupales, siempre me empujaban hacia el borde o mi madre angulaba deliberadamente mi cara para ocultar la marca de nacimiento. Sonríe, Wayne, decía, pero su tono no era alentador. Era una orden. Intentaba sonreír, pero nunca era genuino. ¿Cómo podía sonreír cuando cada día me sentía como una mancha en el retrato perfecto de la familia Harris? Cuando empecé el jardín de infantes, las cosas empeoraron aún más. Otros niños, con la crueldad inocente de la juventud, no perdían la oportunidad de burlarse de mí. ¿Qué le pasa a tu cara? ¿Te golpearon?
preguntó un niño, y el grupo estalló en carcajadas. Traté de explicar con la voz temblorosa, es solo una marca de nacimiento. Pero a nadie le importó. Me llamaron monstruo cara roja, y cada vez sentía que me encogía como si realmente fuera un monstruo indigno de existir. Recuerdo una vez durante la clase de arte que intenté dibujar un cuadro de mi familia. Dibujé a mi padre, a mi madre, a David, a Emily y a mí en el medio con una gran sonrisa. La maestra miró el dibujo y sonrió, pero entonces un compañero de clase gritó: ¿por qué dibujaste tu cara toda roja? ¡Qué asco! Toda la clase se echó a reír y quise que la tierra me tragara. Rompí el dibujo, lo tiré a la basura y nunca más volví a dibujar a mi familia. Por la noche, acostado en la cama, miraba el techo, preguntándome por qué había nacido así. ¿Por qué no era como David o Emily? ¿Por qué no podía ser el niño que mis padres amaban? Abrazaba mi almohada, las lágrimas empapando la funda, y me decía a mí mismo que un día les haría verme de otra manera. Pero en ese entonces solo era un niño, y ese sueño se sentía tan lejano como las estrellas fuera de mi ventana. Mi familia nunca me protegió de las burlas. Una vez le conté a mi madre que se burlaban de mí en la escuela, esperando que me abrazara y me dijera que todo estaba bien, que yo seguía siendo su hijo. Pero ella solo me miró, suspiró y dijo: Wayne, tienes que aprender a lidiar con ello. La vida no es fácil, especialmente para ti. Esas palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Incluso mi madre, que se suponía que debía amarme incondicionalmente, me veía como una carga. Mi padre era peor. Nunca lo dijo directamente, pero sus ojos lo decían todo. Cada vez que intentaba hablar con él, preguntarle sobre su trabajo o compartir algo sobre mi día, asentía distraídamente o, peor aún, me ignoraba como si no existiera. Una vez, lo oí hablar con mi madre en la cocina, su voz baja pero lo suficientemente clara para que la oyera. Hubiera sido mejor si no hubiera nacido. Esas palabras, afiladas como un cuchillo, se clavaron profundamente en mi corazón. Corrí a mi habitación, cerré la puerta de un portazo y juré que nunca me verían llorar. Mi abuela fue la única que me miró de otra manera. Vivía a unas pocas cuadras de distancia, en una pequeña casa llena del aroma de galletas recién horneadas. Cada vez que la visitaba, me sentaba en su regazo, me acariciaba el pelo y decía: «Eres un regalo de Dios, Wayne. Esta marca de nacimiento es solo la forma que tiene Dios de marcarte para algo especial». No lo entendía del todo, pero sus palabras eran como un rayo de sol que atravesaba mi frío corazón. Me contaba cuentos de hadas sobre niños rechazados por el mundo que aún encontraban su propio camino. La abrazaba, respirando su perfume de lavanda, y me sentía amado, aunque solo fuera por un momento fugaz. Pero mi abuela falleció cuando yo tenía 11 años. El cáncer se la llevó tan rápido que no pude despedirme. La soledad volvió como un maremoto. Ella era mi única luz, y ahora esa luz se había ido. En su funeral, me paré junto al ataúd, agarrando la mano de mi madre, esperando consuelo. Pero ella apartó mi mano, diciendo: «No hagas eso, Wayne. La gente está mirando». Me quedé allí, en silencio, con las lágrimas corriendo por mi mejilla marcada. Esa marca de nacimiento no era solo un trozo de piel, era un muro que me separaba de mi familia, de mis amigos, del mundo. Era un recordatorio diario de que no pertenecía, que era un extra, un error de la creación. Pero en el fondo, una pequeña llama comenzó a arder. No sé de dónde vino, quizás de las historias de mi abuela, quizás del dolor que se había acumulado durante demasiado tiempo. Esa llama susurraba que no podía dejar que la marca de nacimiento me definiera. No podía dejar que el desprecio de los demás decidiera quién era yo. En esos años aprendí a sobrevivir. Aprendí a mantener la cabeza baja en las multitudes, a sonreír incluso cuando mi corazón se estaba rompiendo, a fingir que no oía los susurros a mis espaldas. Pero cada noche, a solas con la oscuridad, me hacía una promesa a mí mismo. Un día les haría verme, no con lástima, no con desprecio, sino con respeto. Y ese fue el comienzo de mi historia. La historia de un niño con una marca de nacimiento, rechazado por el mundo, pero que nunca dejó de luchar por encontrar su lugar. Entré en mi adolescencia con un corazón lleno de cicatrices, pero también con una voluntad de hierro que no sabía que poseía.
Quizás se forjó a partir de las veces que me llamaron cara roja en el patio de la escuela, de las miradas frías de mis padres, de las palabras burlonas de David y Emily. Ya no era el niño que lloraba en silencio en su habitación todas las noches. Todavía sentía dolor, todavía estaba solo, pero había aprendido a ocultar mi herida detrás de un exterior duro. Me dije a mí mismo que, si el mundo no me aceptaba, yo lo forzaría a hacerlo. Me lancé a los estudios, no porque amara los libros, sino porque pensaba que era la única manera de demostrar mi valía. Soñaba con la universidad, un lugar donde, quizás, la gente juzgaría mi mente en lugar de mi cara. Pasaba horas en la biblioteca leyendo, haciendo deberes y imaginando un futuro en el que pudiera mantenerme erguido y con la cabeza en alto. Pero cada vez que mencionaba mis sueños universitarios a mi padre, se burlaba. ¿La universidad? Wayne, no te entregues a sueños imposibles. ¿Quién contrataría a un tipo con una cara como la tuya para un trabajo de oficina? Deberías aprender un oficio, algo práctico. Sus palabras golpearon como un puñetazo en el pecho, pero estaba acostumbrado a golpes como ese. Simplemente asentí, me quedé en silencio y mantuve mis sueños en la sombra. David y Emily, ahora jóvenes adultos, se distanciaron aún más de mí. David, con su beca de baloncesto y su admisión en una prestigiosa universidad, era el orgullo de la familia. Emily, con su belleza y encanto, era siempre el centro de todas las fiestas. Ya no me llamaban cara sucia como cuando éramos niños, pero sus miradas todavía destilaban desprecio. Me gradué de la secundaria con un diploma y un corazón lleno de grietas. No había renunciado a mi sueño universitario, pero mi padre lo aplastó de manera decisiva. El dinero para la universidad no es para desperdiciarlo en ti, dijo con la voz fría como la piedra. Deberías conseguir un trabajo, ganar dinero, cuidar de ti mismo. Quería gritar, decirle que podía hacerlo, que no era el fracaso que él pensaba que era. Pero simplemente incliné la cabeza como lo había hecho 1000 veces antes y asentí. Archivé mis sueños universitarios y empecé a buscar trabajo. Mi primer trabajo fue limpiar casas para una pequeña empresa de limpieza local. Fregaba suelos, lavaba platos, aspiraba y sacaba la basura. Trabajos que la gente pensaba que se adaptaban a alguien como yo. Todos los días, llevaba un uniforme de color verde grisáceo, me ponía una gorra baja para ocultar parcialmente mi marca de nacimiento y iba de casa en casa trabajando hasta quedar exhausto. Cada noche, me desplomaba en la cama de mi pequeña habitación en el sótano de la casa de mis padres, con el cuerpo dolorido, pero la mente todavía acelerada. Me preguntaba, ¿es esto todo lo que haré? ¿Es esta la vida que merezco? Mi familia nunca perdió la oportunidad de recordarme mi lugar. Una noche, durante una rara cena familiar en la que se me permitió sentarme a la mesa como un miembro real, David me miró y sonrió con suficiencia. ¿Cansado de limpiar basura todo el día, Wayne? ¿Realmente te va? Emily se rió tontamente mientras mi madre mantenía la cabeza baja comiendo como si no hubiera oído. Mi padre dijo en un tono uniforme, al menos está ganando dinero. No todo el mundo puede hacer trabajo de oficina como David. Apreté el tenedor con fuerza, queriendo tirarlo, gritar que no era un fracaso. Pero me quedé en silencio, tragándome mi dolor junto con la fría loncha de carne. El trabajo de limpieza no solo era agotador, era humillante. Algunos clientes me miraban con lástima. Otros me evitaban como si mi marca de nacimiento fuera contagiosa. Una vez, mientras limpiaba las ventanas de una casa grande, la dueña pasó, me miró y le dijo a su amiga: «Pobre chico, con una cara así probablemente no puede hacer mucho más». Fingí no oír, pero sus palabras apuñalaron mi autoestima como cuchillos. Quería renunciar, huir, pero no tenía otras opciones. Sin dinero, sin educación, sin apoyo. Solo me tenía a mí mismo. Pero en esos días oscuros, algo extraño sucedió. Mientras fregaba suelos, sacaba la basura y soportaba las burlas, comencé a darme cuenta de algo. No quería ser el que siempre inclinaba la cabeza. No quería que mi marca de nacimiento, mi familia o nadie más me definiera. Empecé a prestar atención a los pequeños detalles en mi trabajo.
Cómo limpiar el vidrio sin dejar rayas, cómo organizar los objetos para que una habitación pareciera más ordenada, cómo hablar con los clientes para que se sintieran respetados. No solo trabajaba por dinero, trabajaba para demostrar que podía hacerlo bien, que no era inútil. Cada noche, de vuelta en mi habitación, escribía en un viejo cuaderno, no un diario, sino ideas. Anotaba formas de mejorar los procesos de trabajo, cómo tratar mejor a los clientes, cómo hacer de la limpieza algo más que solo limpiar. No sabía a dónde me llevarían esas notas, pero eran mi forma de aferrarme a la esperanza, de mantener viva la pequeña llama que mi abuela había encendido en mí. Me dije a mí mismo, no puedo seguir siendo menospreciado. Haré algo grande, crean en mí o no. El trabajo de limpieza, para muchos, era un trabajo humilde, pero para mí era una puerta. Me di cuenta de que, incluso en la profesión más infravalorada, había espacio para la excelencia. Comencé a trabajar con una atención casi obsesiva al detalle. Pulía las ventanas hasta que brillaban como espejos, organizaba las pertenencias de los clientes para que sus espacios se sintieran más grandes y siempre sonreía. Incluso cuando esa sonrisa ocultaba el dolor en mi corazón. No solo trabajaba por dinero. Trabajaba para demostrar que podía hacerlo mejor que nadie. Un día, mientras limpiaba una casa grande en un barrio acomodado, la dueña, la señora Thompson, se detuvo y me miró. Yo estaba limpiando el marco de una ventana. El sudor goteaba por mi frente, pero era meticuloso con cada movimiento. Ella dijo con la voz llena de sorpresa, «Trabajas muy duro, Wayne. Nunca he visto a nadie limpiar las ventanas tan impecables como tú». Sus palabras, simples pero sinceras, fueron como un rayo de sol que atravesaba mi cielo gris. Sonreí, le di las gracias, pero por dentro sentí una oleada de nueva energía. Por primera vez, alguien veía mi trabajo, no la marca de nacimiento en mi cara. La señora Thompson comenzó a recomendarme a sus amigos. «Wayne hace un trabajo excelente», la oí decir en llamadas telefónicas. «Llámenlo. No se decepcionarán». De un cliente pasé a tener 2, luego 5, luego 10. Las casas que limpiaban no solo estaban impecables, se sentían cálidas, como si hubiera insuflado vida en cada rincón. Los clientes empezaron a confiar en mí, no solo porque hacía un buen trabajo, sino porque los escuchaba. Desde sus pequeñas quejas hasta sus largas historias sobre sus vidas. Me di cuenta de que este trabajo no era solo sobre limpiar, era sobre construir relaciones, ganar confianza. Pero la visión que mi familia tenía de mí no cambió. Una noche, llegué a casa con mi uniforme arrugado, mis zapatos cubiertos de polvo. Mientras mi familia estaba reunida para cenar, David me miró y sonrió con suficiencia. ¿Sigues siendo conserje, Wayne? Sigue así. Quizás algún día seas el rey de los conserjes. Emily se rió a su lado, y mi madre solo negó con la cabeza como si yo fuera una decepción irredimible. Mi padre, como de costumbre, no dijo nada, absorto en su periódico como si yo no existiera. Quería gritar que me estaba yendo bien, que los clientes me elogiaban, que podía hacer más que esto. Pero me quedé en silencio, me retiré al sótano, cerré la puerta y seguí escribiendo en mi cuaderno. Ese cuaderno ahora era más grueso, lleno de las ideas que había estado cultivando. Anoté formas de organizar los horarios de trabajo de manera más eficiente, como capacitar a los empleados para que trabajaran con la misma dedicación que yo. Incluso una idea para una aplicación simple que permitiera a los clientes reservar citas de limpieza. No sabía cómo convertir esas ideas en realidad, pero me hacían sentir que estaba avanzando, aunque solo fuera a pequeños pasos. Entonces, un día llegó una oportunidad, no con fanfarria, sino en silencio, como una semilla que cae al suelo. Estaba limpiando para un nuevo cliente, el Sinje Jenkins, que tenía una pequeña tienda en el centro de la ciudad. Era un hombre mayor, amable y, notablemente, no me miraba con lástima. Una vez, después de que terminé de limpiar el suelo de la cocina de su tienda, se sentó, me dio un vaso de agua y preguntó, «Wayne, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto?» Respondí, un poco vacilante, 2 años, señor. Él asintió, mirándome con curiosidad. ¿Has pensado alguna vez en ser tu propio jefe? Tienes talento. Las palabras del Sinje Jenkins me golpearon como un rayo. ¿Mi propio jefe? Nunca me había atrevido a pensar tan lejos.
Solo era un limpiador sin título, sin capital, sin apoyo. Pero él continuó, veo cómo trabajas. No solo limpias, mejoras las cosas. Si empezaras un pequeño negocio, apuesto a que los clientes harían fila. Me reí pensando que estaba bromeando, pero sus ojos eran serios. Piénsalo, Wayne. No dejes que otros decidan quién eres. Esa noche no pude dormir. Las palabras del Singe Jenkins resonaban en mi mente. Abrí mi cuaderno, releí mis notas y, por primera vez, no se sintieron como pensamientos ociosos. Eran un plan. Empecé a calcular. Había ahorrado un poco de dinero de 2 años de trabajo. No mucho, pero suficiente para empezar algo pequeño. Pensé en contratar a algunas personas, comprar más herramientas y probar suerte. Decidí nombrar la empresa Clearwise Services. Clearwise significaba un camino despejado. No solo porque limpiábamos a fondo, sino porque quería que este fuera mi camino para salir de la sombra del desprecio. Contraté a 2 ex-colegas, gente como yo, trabajadores esforzados que nunca fueron reconocidos. Les enseñé mi enfoque. No solo limpiar, sino marcar la diferencia. Empezamos con pequeños contratos, limpiando casas, oficinas, tiendas. Trabajé día y noche, no solo como obrero, sino como gerente, planificador y solucionador de problemas. Mi familia, por supuesto, no sabía nada de mis primeros pasos. Para ellos, yo seguía siendo solo el conserje y sabía que no tenía ninguna obligación de explicarles mis planes futuros. Clearwise comenzó a crecer y los clientes empezaron a llegar. No solo estaban satisfechos, estaban impresionados. Una anciana de la calle me dijo, Wayne, hiciste que mi casa se sintiera como nueva. Le voy a contar a todo mi club de lectura sobre ti. El dueño de una cafetería llamó elogiando el profesionalismo de mi equipo. Con esos cumplidos, sentí algo que nunca había tenido, respeto. No de mi familia, no de aquellos que una vez se burlaron de mí, sino de extraños que vieron el valor en mi trabajo. Clearwise Services no era solo una pequeña empresa, era mi sueño. Mi forma de demostrar que no era un fracaso. Cada nuevo contrato, cada cliente satisfecho era un ladrillo en el camino que estaba construyendo. Sabía que todavía tenía un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mi vida sentí que estaba en el camino correcto. La marca de nacimiento en mi cara ya no era una maldición, era la marca de un hombre que escribía su propia historia, un paso a la vez. En aquellos días, Clearwise Services era todo mi mundo. Me despertaba a las 5 de la mañana, revisaba el horario de trabajo y asignaba tareas a mi equipo, que ahora se había ampliado a 5 empleados. Éramos un grupo pequeño, pero siempre les decía que no solo estábamos limpiando, estábamos marcando la diferencia. Pero incluso mientras Clearwise crecía, sabía que los pequeños contratos de limpieza de casas y oficinas no serían suficientes para llevarnos al siguiente nivel. Quería más, no solo por el dinero, sino para demostrar que un tipo como yo, el conserje con una fea marca de nacimiento, podía lograr grandes cosas. En mi viejo cuaderno, escribí, encontrar un gran contrato, un punto de inflexión, una oportunidad para cambiarlo todo. No sabía de dónde vendría esa oportunidad, pero creía que llegaría. Tal como mi abuela, dijo una vez que el destino siempre encuentra a aquellos que no se rinden. Esa oportunidad llegó en una tarde de otoño con hojas doradas cubriendo las calles de la ciudad. Recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado pertenecía a Richard Bexte, el gerente del centro comercial más grande de la región, Starlight Plaza. Oí hablar de ti por la señora Thompson, dijo con voz tranquila pero autoritaria. Dice que eres confiable. Estamos buscando un nuevo equipo de limpieza para el centro. ¿Quieres intentarlo? Casi se me cae el teléfono. Starlight Plaza no era solo una pequeña tienda o una casa normal. Era un complejo masivo con docenas de tiendas, un cine y restaurantes que atraía a miles de personas diariamente. Un contrato con ellos no era solo por dinero. Era una oportunidad para que Clearwise Services pasara al centro de atención. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Sí, señor. Me encantaría intentarlo. ¿Cuándo puedo reunirme con usted para discutirlo? Bexte se rió ligeramente por teléfono. Viernes, las 2. No llegues tarde, Wayne.
Colgué, con el corazón latiendo como si fuera a salirse de mi pecho. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también el mayor desafío que había enfrentado. Starlight Plaza no era como las casas que había limpiado. Exigía un equipo más grande, procesos más complejos y un nivel de profesionalismo que aún no había tenido que alcanzar. Pero no tenía miedo. Había vivido toda mi vida bajo miradas escépticas y palabras despectivas. Un gran contrato era solo otra batalla que tenía que ganar. En los días previos a la reunión, trabajé sin parar. Investigué Starlight Plaza, estudiando todo, desde su distribución hasta la historia de las empresas de limpieza que habían trabajado con ellos. Me enteré de que la empresa anterior perdió el contrato por desorganización, dejando suelos sucios y papeleras desbordadas. Tomé notas de todo, tracé las áreas prioritarias y calculé el número de personal necesario. También empecé a pensar en una idea audaz: usar la tecnología para gestionar el trabajo. No era un experto en tecnología, pero conocía a un viejo amigo de la secundaria, Tommy, que la había estudiado. Lo llamé y compartí mi idea de una aplicación simple para asignar horarios, seguir el progreso y recopilar comentarios de los clientes. Tommy se rió. «Win, ¿estás tratando de convertir la limpieza en alta tecnología?», respondí con voz firme. «¿Por qué no? Si lo hago bien, haré que todos se fijen». La reunión con Bexte llegó más rápido de lo que esperaba. Llevaba el único traje barato que tenía, tratando de enhielar mi cara para ocultar mi marca de nacimiento. Pero Bexte no era del tipo que se preocupa por las apariencias. Me miró a los ojos y me preguntó sobre mi plan para Starlight Plaza. Lo expuse todo: cómo organizaría el equipo, me aseguraría de que no se pasara por alto ningún rincón y mi idea de una aplicación para agilizar las operaciones. Le dije que Clearway no solo limpiaba, aportábamos un nivel de profesionalismo que ninguna otra empresa en la zona podía igualar. Bexte escuchó, asintió y finalmente dijo: «Tienes una semana para demostrar lo que vales. Empieza el lunes. No me decepciones». Salí de su oficina, mis pies prácticamente bailando de alegría, pero también abrumado por la presión. Una semana. Tenía una semana para hacer mis sueños realidad. Reuní a mi equipo, ahora de 8 personas, y les dije que esta era nuestra mayor oportunidad. Si hacemos esto bien, dije, Clearway ya no será una pequeña empresa. Seremos los número 1. Me miraron. Algunos sonrieron, otros parecían nerviosos, pero todos asintieron. Confiaban en mí, y eso me hizo sentir que ya no estaba solo. Trabajamos como locos esa semana. Lideré al equipo, limpiando cada centímetro de Starlight Plaza, desde los pasillos principales hasta los baños, desde las enormes puertas de cristal hasta el patio de comidas. Revisé cada detalle, corregí los errores de mi equipo y, a veces, volví a limpiar yo mismo, si era necesario. No dormí más de 4 horas por noche, pero no me sentía cansado. Cada vez que veía un suelo reluciente o escuchaba el elogio de un empleado de una tienda, el fuego dentro de mí ardía más brillante que nunca. El último día de la semana de prueba, Bexte me llamó a su oficina. Me paré frente a él, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de parecer tranquilo. Me miró, sonrió levemente y dijo: «Win, he inspeccionado todo el centro. Ni una sola mota de suciedad. Tu equipo trabaja como una máquina. El contrato es tuyo». Quería gritar, saltar, pero solo asentí y dije: «Gracias, señor. No lo decepcionaré». Al salir de su oficina, apreté los puños, sintiendo como si el mundo entero se acabara de abrir ante mí. El contrato de Starlight Plaza lo cambió todo. Los ingresos de Clearway se dispararon mucho más allá de lo que jamás me había atrevido a soñar. Contraté más personal, haciendo crecer el equipo a docenas. Trabajé con Tommy para finalizar la aplicación y realmente marcó la diferencia. Otras empresas no podían competir con nosotros, no porque fuéramos más baratos, sino porque éramos más rápidos, más eficientes y más profesionales. Clearway Sebasas comenzó a ser mencionado no solo en nuestra ciudad, sino en ciudades vecinas. Llegaron nuevos clientes, desde grandes oficinas hasta hoteles, y cada contrato era otro ladrillo en los cimientos de mi sueño. Pero mi familia todavía no lo sabía o no quería saberlo. Una vez, intenté contarle a mi madre sobre el contrato de Starlight Plaza, esperando que estuviera orgullosa. Ella solo asintió y dijo: «Qué bien, Wayne.
pero no te excedas o fracasarás. David lo escuchó y se rió. ¿Un gran contrato? Sigues siendo solo un conserje de lujo, Wayne. No respondí. Había aprendido que no necesitaba demostrarles nada. Se lo demostraría al mundo. Y un día tendrían que verme de otra manera. Clearway Sebasas ya no era solo una empresa. Era la prueba viviente de que podía tener éxito. Empecé a soñar en grande. Una cadena de servicios de limpieza comercial, contratos con estadios, hoteles de 5 estrellas. Sabía que el camino por delante todavía era largo, pero estaba listo. La marca de nacimiento en mi cara ya no era algo que tenía que ocultar. Era la marca de un hombre que convirtió el dolor en fuerza y la usaría para conquistarlo todo. Han pasado 10 años desde el día en que conseguí el contrato con Starlight Plaza y mi vida se ha transformado de maneras que nunca me atreví a creer posibles. Clearway Sebasas ya no es un pequeño equipo limpiando casas. Se ha convertido en un pequeño imperio, una cadena de servicios de limpieza comercial con cientos de empleados operando en las principales ciudades de todo el país. Hemos asumido contratos con los que antes solo soñaba: estadios de béisbol, lujosos hoteles de 5 estrellas, hospitales modernos con pasillos relucientes. Cada contrato es una victoria, no solo por el dinero, sino porque es la prueba de que yo, Wayne Harris, el cararoja una vez despreciado, he logrado lo que nadie pensó que podría. Recuerdo los primeros días cuando Tommy y yo nos sentábamos en su pequeña habitación, refinando minuciosamente la aplicación de gestión de trabajo. Ahora, esa aplicación es la columna vertebral de Clearway, coordinando a cientos de empleados, miles de contratos y millones de pies cuadrados de espacio limpiado diariamente. Invertí en tecnología, capacitación de empleados y en la construcción de una marca en la que los clientes no solo confían, sino de la que se enorgullecen de trabajar. Clearway no es solo una empresa de limpieza. Es un símbolo de profesionalismo, de excelencia en una industria a menudo pasada por alto. Los ingresos de Clearway superaron las 7 cifras, luego las 8. Ya no soy el joven con un uniforme verde grisáceo, con una gorra baja para ocultar mi marca de nacimiento. Visto trajes a medida, conduzco un coche de lujo y poseo una extensa mansión de madera en los suburbios desde donde puedo pararme en el balcón y contemplar un exuberante valle verde. Compré un yate, no para presumir, sino para saborear la sensación de libertad de pie en la cubierta con el viento en mi cabello, sabiendo que construí todo esto yo mismo. Los medios de comunicación comenzaron a prestar atención. Un periódico local publicó una historia, de conserje así a un millonario, la historia de Wayne Harris. Detallaba mi viaje desde un niño rechazado por su familia y amigos hasta la cabeza de una empresa valorada en decenas de millones. Me llamaron inspirador, una prueba de que cualquiera puede superar la adversidad. Leí el artículo, sonreí, pero en el fondo sabía la verdad. No hice esto para inspirar a nadie. Lo hice para demostrar que no era un fracaso, que la marca de nacimiento en mi cara no me definía. Pero mi familia, como siempre, no compartió esa alegría. Ni felicitaciones, ni mensajes, ni abrazos. Le envié el artículo a mi madre esperando que lo leyera y se sintiera orgullosa. Solo respondió por mensaje de texto: bien por ti, Wayne, pero no dejes que te vuelva arrogante. David, ahora un exitoso banquero pero aún regodeándose en su presunción, llamó y dijo con la voz goteando sarcasmo: millonario, sigues limpiando. Nada especial. Emily, que acababa de abrir una pequeña boutique de moda, ni siquiera se molestó en contactarme. No me sorprendió, pero sus palabras, su silencio, todavía se sentían como cuchillos en mi pecho. Estaba acostumbrado al dolor, pero nunca desapareció por completo. Comencé a distanciarme de mi familia, no porque quisiera, sino porque necesitaba protegerme. Dejé de asistir a reuniones familiares, dejé de intentar encajar en cenas donde siempre era relegado a la esquina de la mesa. Un extraño. Construí mi propio mundo, uno donde era respetado, visto por lo que hacía, no por mi marca de nacimiento. Hice amigos a los que no les importaba mi apariencia, socios comerciales, empleados leales, clientes que se convirtieron en amigos. Eran mi nueva familia, la que yo elegí. Una noche, sentado en mi oficina con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad,
recibí una llamada de un reportero de un periódico nacional. Querían entrevistarme para compartir mi historia con el país. «Eres un fenómeno, Wayne», dijo el reportero. «De conserje a millonario, la gente necesita escuchar esta historia». Acepté, no porque ansiara la fama, sino porque quería enviar un mensaje de que cualquiera, incluso aquellos rechazados por el mundo, pueden levantarse y luchar. La entrevista tuvo lugar en un hotel de 5 estrellas, uno de los principales clientes de Clearway. Me senté frente al reportero, las luces de la cámara brillando en mi cara, y por primera vez no traté de ocultar mi marca de nacimiento. Hablé de los días de ser despreciado, las noches escribiendo ideas en mi viejo cuaderno, el contrato de Starlight Plaza y cómo construí Clearway desde cero. Ella escuchó, asintió, y cuando terminé, dijo: «Wayne, no eres solo un empresario, eres un guerrero». Sus palabras me ahogaron. No lloré. Había aprendido hace mucho tiempo a no hacerlo, pero sentí un alivio que nunca antes había experimentado. Por primera vez me sentí visto no como un fracaso, sino como un hombre que había conquistado su propio destino. Pero esa victoria no estaba completa. Mi familia seguía siendo una espina en mi corazón, un recordatorio de que, no importaba cuán exitoso me volviera, todavía no me aceptarían. Ya no ansiaba su aprobación como antes, pero quería que vieran que había llegado más lejos de lo que jamás imaginaron. Quería que enfrentaran la verdad que el conserje del que se burlaban era ahora alguien que el mundo conocía. Un día hice algo que nunca pensé que haría. Compré un yate y lo llamé Freedom. No para presumir, sino para recordarme que me había liberado de las cadenas de mi pasado. Organicé una fiesta en el yate, invitando a mis nuevos amigos, socios comerciales y algunas figuras notables que había conocido a través del trabajo. De pie en la cubierta, mirando el océano brillante bajo la luz de la luna, sentí que había recorrido un largo camino. Ya no era el niño que se escondía en la esquina de la sala de estar, ni el joven que se ponía una gorra baja para cubrir su marca de nacimiento. Era Wayne Harris, millonario, CEO y sobre todo un hombre libre. Pero mi familia permanecía en ese viejo pueblo con sus miradas y palabras inmutables. No sabían del yate, del artículo, de los contratos millonarios. Todavía pensaban en mí como Wayne, el chico de cara fea que solo servía para limpiar. Ya no estaba enojado. Solo sentía lástima. Lástima de que hubieran perdido la oportunidad de entenderme, de amarme. Pero sabía que un día tendrían que enfrentar la verdad. Y cuando llegara ese día, no necesitaría decir nada. Mi éxito hablaría por mí. Ese verano, la familia Harris decidió tomarse unas vacaciones en Florida, un lujoso viaje que mi madre había planeado con meses de antelación. Me enteré vagamente a través de un pariente. Pero no hubo invitación, ni llamada telefónica, ni una palabra de mi padre, mi madre, David o Emily. No me sorprendió. Las reuniones familiares nunca tuvieron un lugar para mí. Y ahora, incluso cuando me había convertido en una persona completamente diferente, todavía optaban por excluirme de su cuadro perfecto. El dolor no era tan agudo como antes, pero todavía sentía un vacío frío donde debería haber estado el amor familiar. Decidí no dejar que mi mente se detuviera en esa tristeza. En cambio, me dirigí a Florida también, no para perseguirlos, sino para disfrutar de la vida que había construido para mí. Mi yate, Freedom, una obra maestra de 60 metros con interiores de nogal y una cubierta que brillaba bajo el sol, era un símbolo de mi triunfo. Organicé una fiesta en el yate, invitando amigos cercanos, socios comerciales y algunas figuras prominentes que había conocido a través de los principales contratos de Clearway Sebasas. Entre ellos había una estrella de béisbol, una actriz que aparecía en revistas importantes y un empresario cuyo nombre aparecía regularmente en las listas de Forbes. No vinieron porque yo fuera rico. Vinieron porque me respetaban por lo que había construido desde la nada. La fiesta en el yate fue uno de los momentos más inolvidables de mi vida. El mar de Florida brillaba bajo la luz de la luna, las olas rompían suavemente contra el casco y la música de jazz se mezclaba con charlas animadas y risas. Me paré en la cubierta con una copa de vino en la mano, viendo a todos hablar y reír, y sentí una paz que nunca había conocido. Este era mi mundo, no la fría sala de estar de la casa de los Harris,
no la esquina de la mesa donde era olvidado, sino un lugar donde era respetado, visto por quien era. No sabía que, no muy lejos, en una playa, mi familia estaba teniendo sus propias vacaciones. Habían alquilado un lujoso resort con fiestas al aire libre y fotos cuidadosamente seleccionadas que mi madre organizaba para las redes sociales. No tenía intención de aparecer ante ellos, ningún plan para presumir o avergonzarlos. Pero el destino, como dijo una vez mi abuela, siempre tiene su propio camino. Ese día, me crucé con mi familia en medio del océano. Estaba en la cubierta charlando con un socio comercial cuando oí el zumbido bajo de un motor en la distancia. Una pequeña y anticuada lancha a motor pasó no muy lejos de Freedom. Entrecerré los ojos y mi corazón dio un vuelco cuando reconocí las figuras familiares. Mi padre, mi madre, David y Emily, todos apretujados en esa pequeña lancha. Se reían probablemente pensando que estaban disfrutando de unas vacaciones de lujo. Pero cuando su lancha pasó junto a Freedom, sus ojos se encontraron con los míos. Yo, con un traje a medida, de pie entre invitados glamorosos en un yate multimillonario. Mi madre se quedó helada, su mano agarrando con fuerza la barandilla de la lancha. Mi padre se dio la vuelta, pero vi cómo se le tensaban los hombros como si tratara de reprimir su incomodidad. David, con su habitual sonrisa engreída, me miró, pero esta vez su sonrisa carecía de su agudeza habitual. Emily, la hermana que siempre me trató como si fuera invisible, abrió mucho los ojos, con la boca ligeramente entreabierta, incapaz de creer lo que veía. No dije nada, no saludé, no hice nada para llamar la atención. Simplemente me quedé allí con la cabeza en alto, dejándolos enfrentar la verdad. El Wayne que una vez despreciaron estaba ahora de pie en un yate multimillonario, rodeado de personas que solo podían soñar con conocer. No sé qué se dijeron después, pero me enteré por un conocido que la imagen de Freedom deslizándose junto a la lancha a motor de la familia Harris se convirtió en la comidilla de nuestro pueblo natal. Alguien publicó una foto lejana en línea con la leyenda: Wayne Harris en un yate multimillonario, mientras su familia se apiña en una lancha a motor. ¿Quién lo hubiera pensado? El chisme se extendió como la pólvora, y esta vez mi familia no pudo fingir que no lo sabía. Mi madre, según escuché, trató de mantener la compostura cuando le preguntaron al respecto, pero su voz temblaba. ¿Wayne? Sí, le va bien. David y Emily, que siempre se burlaron de mí, guardaron un silencio inusual. No podían negar que había superado cualquier cosa que hubieran imaginado. No organicé la fiesta en el yate para avergonzar a mi familia. Lo hice para vivir mi vida, para disfrutar de lo que había ganado con sudor y lágrimas. Pero no puedo negar que, al escuchar sus reacciones, sentí una punzada de satisfacción. No porque quisiera venganza, sino porque supe que, por primera vez, se vieron obligados a verme. No como el Wayne que despreciaban, sino como un hombre que había resurgido de las cenizas por sí mismo. Pasó el tiempo, y continué viviendo mi vida, distanciado de la familia Harris. Clearwater Sebasa siguió creciendo, y yo estaba consumido por nuevos contratos, viajes de negocios y planes para expandir la empresa internacionalmente. Pero entonces llegó una noticia como una ráfaga fría del pasado. Emily, mi hermana, se iba a casar. Me enteré a través de un pariente porque, por supuesto, no recibí invitación, ni llamada, ni mensaje de texto, solo el silencio familiar, la forma en que siempre me apartaban de sus vidas. No me sorprendió, pero aún así sentí una punzada aguda en el pecho. Emily, la hermana que una vez me llamó raro, que se reía cuando David se burlaba de mí, estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo de su vida, y yo seguía siendo el no bienvenido. Me pregunté si alguna vez pensó en mí, aunque fuera una vez, o si yo era solo una sombra en su memoria, un hermano que no quería reconocer. Pero esta vez decidí hacer algo diferente. No quería aparecer en la boda de Emily para causar una escena o presumir. Quería dejar una marca, silenciosa pero poderosa, para recordarles que ya no era el niño que inclinaba la cabeza en la esquina. A través de una empresa externa, compré discretamente el hotel donde Emily celebraba su boda. Grand Hyatt, un lujoso lugar del que mi madre se había jactado ante todo el vecindario como el lugar perfecto para su hija.
No se lo dije a nadie. No dejé ningún rastro. Solo quería ver cómo reaccionarían cuando la verdad saliera a la luz. El día de la boda llegó y yo no estaba allí. Estaba en mi oficina a cientos de millas de distancia, revisando los informes de Claire White, pero había dispuesto que el gerente del hotel, el Sr. Peterson, un colega leal, llevara a cabo una pequeña tarea. Mientras la recepción de la boda estaba en pleno apogeo, entre el tintineo de las copas de vino y la música suave, el Sr. Peterson subió al escenario, tomó el micrófono y dijo: «Damas y caballeros, permítanme presentar al propietario del Grand Hyatt, quien ha hecho de este lugar un símbolo de lujo. Por favor, den la bienvenida al Sr. Wayne Harris». La sala se quedó en silencio. Yo no estaba allí, pero podía imaginar la escena. Mi madre helada, su copa de vino temblando en su mano, mi padre frunciendo el ceño tratando de mantener la compostura, pero sus ojos delatando inquietud, David apretando los puños, con la mandíbula tensa, y Emily, la novia, con su deslumbrante vestido blanco, su rostro palideciendo al sonido del nombre que había tratado de olvidar. El Sr. Peterson continuó con voz clara: «El Sr. Harris lamenta no poder estar aquí hoy, pero envía sus mejores deseos de felicidad a la novia, la señorita Emily Harris, y agradece a la familia por elegir su hotel para esta ocasión especial». Recibí un mensaje de texto del Sr. Peterson poco después. «Salió exactamente como querías». Toda la sala quedó atónita. Sonreí, no por despecho, sino porque sabía que ese momento era un punto final para mi pasado. No necesitaba pararme frente a ellos. No necesitaba decir nada. La verdad habló por mí. Yo era el propietario. Yo era el ganador. Y ya no podían negarlo. Emily me llamó unos días después con la voz temblorosa. «Wayne, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no me lo dijiste?». Respondí con calma: «Felicidades, Emily. Solo quería que tuvieras una boda perfecta en un lugar perfecto». Ella se quedó en silencio, y supe que entendía. No lo hice para herirla. Lo hice para recordarle que ya no era el hermano al que una vez despreció. Después de la boda de Emily, volví a mi vida. Largos días en la oficina, reuniones con socios y planes para expandir Claire White Sebasas a nuevas ciudades. Pero algo había cambiado dentro de mí. El momento en el Grand Hyatt no fue solo una victoria sobre mi familia, fue un hito en mi propio viaje. Ya no era el niño que ansiaba el reconocimiento de aquellos que le dieron la espalda. Había encontrado mi propio valor, no a través de sus ojos, sino a través de lo que había construido con mis propias manos. Llegó el Día de Acción de Gracias ese año, y como siempre, la familia Harris celebró una gran cena en su casa. Me enteré a través de un pariente, pero no llegó ninguna invitación a mi nombre, ni mensaje de texto, ni llamada. No me sorprendió. Su silencio se había convertido en una parte familiar de mi vida. Pero esta vez, en lugar de sentirme herido, decidí hacer algo por mí mismo. No necesitaba sentarme en la esquina de su mesa de comedor, inclinando la cabeza ante sus burlas. Crearía mi propio Día de Acción de Gracias, una celebración digna del viaje que había recorrido. Acababa de comprar una extensa finca de $10 millones en un exuberante valle verde con una lujosa mansión de madera diseñada en el estilo cálido y elegante que siempre había soñado. Discreto pero refinado. Ahí fue donde decidí organizar mi cena de acción de gracias. Invité a todos los que habían sido parte de mi viaje, empleados leales de Claire White, amigos cercanos, socios comerciales e incluso parientes lejanos que me habían mirado de manera diferente a la familia Harris. Mi padre, mi madre, David y Emily no estaban en la lista de invitados. No porque quisiera venganza, sino porque sabía que una familia real no se trata de sangre. Se trata de aquellos que me respetaban y amaban. Esa noche de acción de gracias, mi mansión brillaba con luz. La larga mesa del comedor estaba elegantemente puesta con pavo dorado asado, puré de batatas cremoso y costosas botellas de vino que brillaban bajo la luz de las velas. Las risas llenaban el aire, mezclándose con la suave música de piano de un artista que había contratado. Me paré en medio de la habitación, mirando a todos, personas que creyeron en mí, que vieron mi valor, incluso cuando mi propia familia me rechazó. Levanté mi copa, haciendo un brindis. Gracias a todos por estar aquí, por ser parte de este viaje.
Esto no es solo acción de gracias, es una celebración de nuevos comienzos de aquellos que nunca se rinden. La sala estalló en aplausos y un calor se extendió por mi pecho. Esta era mi familia, no los que me llamaban cararoja o fracaso, sino los que me miraban con respeto. Salí al balcón contemplando el valle envuelto en la luz de la luna y me susurré, abuela, lo logré. Encontré mi camino. Mientras tanto, escuché que el día de acción de gracias de la familia Harris transcurrió como siempre. Mi madre presumiendo de David y Emily, mi padre contando historias del banco y todos riendo como si yo no existiera. Pero esta vez no me importó. Ya no necesitaba un asiento en su mesa. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía mi propio mundo y era más hermoso que cualquier cosa que pudieran imaginar. Pero la historia no termina ahí. Mi éxito, desde el yate Freedom hasta el Hotel Grand Hyatt, desde los artículos de periódicos nacionales hasta la finca multimillonaria, finalmente obligó a la familia Harris a enfrentar la verdad que durante tanto tiempo habían ignorado. Una mañana, mientras revisaba los informes financieros de Claire White, sonó mi teléfono. Era mi madre. Su voz, por primera vez en mi vida, carecía de su habitual frialdad o indiferencia. Gwen, dijo vacilante. Yo, quiero hablar. Ha pasado mucho tiempo desde que la familia se reunió. Permanecí en silencio, agarrando el teléfono, sintiendo como si el tiempo hubiera retrocedido a los días en que era un niño, anhelando una palabra de amor de ella. Pero ya no era ese niño. ¿Hablar de qué, mamá?, pregunté, mi voz tranquila pero teñida de distancia. Ella titubeó, hablando de querer reparar los lazos, diciendo que, después de todo, sigues siendo familia. Escuché, pero cada palabra solo me recordaba las veces que fui apartado de la mesa. Los comentarios burlones, las miradas despectivas. Después de mi madre vino David. Envió un largo correo electrónico, escribiendo que estaba orgulloso de lo que había logrado, invitándome a cenar para hablar como hermanos. Emily también llamó, su voz más dulce de lo habitual, disculpándose por malentendidos pasados. Incluso mi padre, que rara vez me hablaba, envió un breve mensaje de texto. Lo has hecho bien, Wayne. Me gustaría verte. Leí sus mensajes, escuché sus llamadas y sentí un extraño vacío. Estas eran las palabras que había anhelado durante años, pero ahora se sentían como ecos de un pasado que había dejado atrás. Recordé las noches que lloré en silencio en mi habitación. Las veces que me llamaron monstruo, las reuniones familiares a las que no fui invitado. Recordé las miradas frías de mi padre, las sonrisas burlonas de David y el cruel silencio de mi madre. Sus disculpas ahora no eran sinceras, eran un reconocimiento tardío de que me había elevado más allá de su control. Les respondí, no con ira ni resentimiento, sino con honestidad. Me reuní con mi madre en un pequeño café donde se sentó incómodamente. Ya no era la mujer de ingenio agudo que una vez me intimidó. Mamá, dije, mirándola a los ojos, la familia no es donde nací, es donde soy aceptado. Encontré a mi verdadera familia, los que me respetan, los que estuvieron a mi lado cuando tú y todos los demás me dieron la espalda. Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillando, pero no me sentí triunfante. Me sentí aliviado, como si una carga final hubiera sido levantada. A David y Emily, les respondí por mensaje de texto. Gracias por sus palabras, escribí, pero no necesito reparar lo que nunca existió. Les deseo a ambos felicidad. A mi padre, le envié una sola línea. Gracias, papá. Pero encontré mi propio camino. Ya no los necesitaba. No necesitaba sus disculpas tardías ni sus intentos de reconectar ahora que se dieron cuenta de que ya no era el Wayne que una vez despreciaron. Salí al balcón de mi mansión de madera, donde el exuberante valle verde se extendía ante mí, brillando en el crepúsculo. La fresca brisa de la montaña susurraba en mi cabello como si aliviara las cicatrices invisibles que había llevado durante años. Me quedé allí en silencio, viendo el sol hundirse bajo el horizonte. Y por primera vez en mi vida, sentí una paz completa. No más dolor persistente. No más anhelo de aprobación. No más el peso del pasado sobre mis hombros. Era libre. La libertad no era solo poseer una empresa multimillonaria, un yate o una lujosa finca. La libertad era darme cuenta de que mi valor no residía en los ojos de los demás,
sino en lo que había construido, las personas que había inspirado y el hombre en que me había convertido. La marca de nacimiento en mi mejilla izquierda, una vez llamada maldición, era ahora un símbolo del viaje que había emprendido. Ya no era algo que quisiera ocultar. Era la insignia de un guerrero. Un hombre que resurgió de las cenizas del desprecio para escribir su propia historia. Pensé en aquellos días en que caminaba entre la multitud con la cabeza gacha, lloraba en silencio en mi habitación del sótano, escuchaba las burlas de mi propia familia. Recordé las miradas frías de mi padre, las sonrisas burlonas de David, el bruto silencio de mi madre y a Emily llamándome raro. Esos recuerdos ya no dolían. Eran combustible, el fuego que me impulsó a través de los años más difíciles. De un niño rechazado a un hombre al frente de un imperio. Clearwater Sebasas ya no es solo una empresa, es mi legado. Convertí un trabajo despreciado en una profesión de la que enorgullecerse, donde miles de empleados son capacitados para trabajar con dedicación y profesionalismo. Expandí la empresa internacionalmente, firmando contratos con hoteles de 5 estrellas, estadios importantes, incluso edificios gubernamentales. Pero más que eso, creé una comunidad de personas como yo, una vez ignoradas, una vez apartadas, pero que ahora se mantienen erguidas, conociendo su valor. Ya no mantengo contacto con la familia Harris. No porque los odie. No lo hago. Simplemente entiendo que la familia no se trata de sangre. Se trata de aceptación y amor. Mi verdadera familia son los empleados de Clearwater, los amigos que me apoyaron, los socios que confiaron en mí. Son ellos los que ven a Wayne Harris no a través de una marca de nacimiento, sino a través de mi voluntad, a través de lo que he logrado. Son ellos los que levantaron sus copas en mi fiesta de acción de gracias, se rieron de mis historias y aplaudieron mis palabras de gratitud. Ellos son mi hogar. Una tarde, mientras caminaba por mi finca, una joven empleada de Clearwater, una chica llamada Mia, se me acercó. Sostenía un pequeño cuaderno muy parecido al que yo solía usar para garabatear mis ideas. Sinye. Harris, dijo con la voz temblorosa. Yo quiero darle las gracias. Solía pensar que no era nada, solo una limpiadora, pero usted me hizo creer que podía hacer más. La miré a los ojos, vi la misma chispa que una vez vi en mí mismo y sonreí. Mia, dije, eres parte de esta historia. Sigue escribiéndola a tu manera. En ese momento, me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre mí. Era sobre personas como Mia, como Tommy, como todos los empleados de Clearwater que buscaban sus propios caminos. No solo construí una empresa, estaba construyendo esperanza, mostrándole al mundo que cualquiera, sin importar su origen o sus cicatrices, podía levantarse y triunfar. Volví a mi balcón. El atardecer ahora pintaba el valle de un naranja brillante. Me quedé allí, respirando profundamente, y me susurré, finalmente, soy libre. Pero esa libertad no era solo escapar del desprecio de mi familia o de las miradas críticas de la sociedad. Era la liberación de las dudas que una vez me aprisionaron. Las voces en mi cabeza que decían que no era lo suficientemente bueno, que no era digno. Las había superado paso a paso. Y ahora estaba aquí, no como cara roja, no como un fracaso, sino como Wayne Harris, un hombre que escribió su propio destino. No sé qué me depara el futuro. Quizás Clearwater siga creciendo, o quizás encuentre nuevos desafíos. Pero una cosa sé, nunca dejaré de avanzar. No para demostrarle nada a la familia Harris, no para hacer que el mundo se fije, sino porque he aprendido que esta vida es mía y la viviré al máximo. Mientras el atardecer se desvanecía, dejando un cielo salpicado de estrellas, pensé en mi abuela. Una vez dijo que mi marca de nacimiento era la marca de Dios, una señal de que estaba destinado a algo especial. No estoy seguro acerca de Dios, pero sé que tenía razón en una cosa. Soy especial, no por la marca de nacimiento, sino por mi voluntad, mi perseverancia, mi corazón que nunca se rindió. Sonreí, toqué mi mejilla izquierda, sintiendo la piel áspera de la marca de nacimiento, y susurré, gracias, abuela, por creer en mí. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.